Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy buenos días para todos. De nuevo, la palabra del Señor se convierte en una gota de esperanza para nuestra vida. Continúa el Señor ofreciéndonos su preciosa enseñanza y dándonos algunas sabias sugerencias para que continuemos en nuestro proceso de conversión iniciado el miércoles de ceniza y que nos debe llevar a prepararnos de la mejor manera para la Pascua, para celebrar el gran misterio de nuestra salvación. En el día de hoy, al tiempo que desenmascara la incoherencia, la ostentación y la vanagloria de los escribas y fariseos, aprovecha el Señor para prevenirnos. Se nota que nos conoce, pues también nosotros como discípulos suyos corremos el mismo peligro. Cuando en las relaciones con nuestros hermanos hacemos las cosas buscando dar realce a nuestra propia persona, cultivando la propia imagen y tratando de enaltecernos siempre por encima de los demás. Es decir, lo que el Papa Francisco llama la autorreferencialidad, que corresponde a la manía de analizarlo todo en función de la propia persona, de sus gustos, sus necesidades, sus deseos y experiencias, sin admitir planteamientos diversos que de pronto pongan en crisis los propios caprichos, el esquema mental que se tenga y la única verdad que se cree existe, que para el caso es solo aquella que yo pienso. Esto se da mucho en el ejercicio de la autoridad, que de alguna manera nos toca o nos va a tocar en algún momento de nuestra vida a todos. Y en todo campo, el padre, la madre de familia, el hermano mayor, el juez, el profesor, el médico, el sacerdote, el catequista, el político, el militar, el director, el presidente, etc. Todos en algún momento de nuestra vida tendremos que ejercer la autoridad. El mejor consejo del Señor en este campo es muy sabio. El mayor entre ustedes será su servidor, dice el capítulo 23 de San Mateo. Y él mismo se coloca como el ejemplo. Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve, nos dice el capítulo 22 de San Mateo. La crítica entonces se dirige a los escribas y fariseos, pero en el fondo, sabemos, se dirige a todos nosotros, que debemos tener la inteligencia suficiente para sabernos reconocer en ellos, concretamente en su manera de actuar. Toda vez que cuando tenemos autoridad pretendemos dar la primacía a la ley, anulando el espíritu de la misma y el amor que se debe a los hermanos, haciendo sentir en cambio la supremacía con el lema de aquí mando yo y el que manda manda aunque mande mal. Siempre con el deseo de hacer ver que somos grandes, inteligentes y estimados, colocando el propio yo como si fuéramos Dios. Además de esto se critica la incoherencia y la falta de compromiso. El Señor nos lo anota con esas frases. Dicen pero no hacen, piden pero no dan, colocan pesadas cargas pero no ayudan a llevarlas. Es la ley del animémonos y vayan, que yo desde lejos superviso. Pero unido al anterior también habla de la vanidad y la ostentación. Cuando hacen algo es para que los vea, para causar buena impresión. Lo que importa es la foto y los titulares en los periódicos y sobre todo el reconocimiento, los primeros puestos, los títulos, el protocolo, las venias, etc. ¿Cómo es de común este tipo de cosas? Si observamos atentamente a los demás las encontramos y las criticamos, pero la invitación hoy es a observarnos, porque de esto hay y bastante en cada uno de nuestros corazones. Pero ejercer la autoridad de esa manera, primero, no resulta creíble, ni puede ser el comportamiento de un hijo de Dios y de un discípulo del Señor Jesús, que es lo que como cristianos estamos invitados a hacer. ¿Qué hacer entonces?, nos preguntamos. El consejo del Señor es sabio, es aplicar el discernimiento que implica hacer lo que dicen, pues una doctrina para que sea verdadera debe ser antes vivida, demostrada. Cuando solo se proclama, pues no es creíble. Y además porque esto que ellos dicen no es palabra de ellos, sino palabra de Dios. Por eso estamos invitados a hacer lo que ellos dicen. Pues somos hijos y como hijos somos obedientes a la palabra del Padre. Pero el segundo elemento del discernimiento es no hacer lo que ellos hacen, ni excusarnos en lo que ellos hacen para justificar nuestras maneras de actuar, y mucho menos convertirnos en los críticos más acérrimos de este tipo de personas, con el ánimo solapado de desviar la atención sobre ellos de manera que no se vea lo que hacemos nosotros. No, estamos invitados a mirar hacia el Señor, que es el verdadero y único Maestro y Director, y al Padre Celestial, que igualmente es nuestro único y verdadero Padre. Cuando nuestros modelos son ellos dos, descubrimos entonces que somos hermanos, y que la manera de ejercer la autoridad y la función de enseñar es transparentando el rostro de Jesús Maestro y el rostro de Dios Padre en nosotros.
y la actitud misericordiosa de ellos con cada uno de nosotros. Si enseñamos, si mandamos algo, lo debemos hacer en el nombre del Señor y con la misma pedagogía que usa Él con nosotros. Educar y mandar con el ejemplo antes que con palabras vacías, revestidas de poder y de ley. Demos gracias a Dios y supliquemos este don tan bonito de poder ejercer la autoridad siempre desde el amor, desde la transparencia de aquel Dios a quien representamos en esta tierra. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Un feliz día para todos. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.